¿Qué tal, señores? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué onda, profe? ¿Bien usted? Bien, también, gracias. Y comiendo, profe. ¿Mande? Ahora sí que no lo escuché bien. Digo que aquí comiendo mientras veo la clase. Se va a quedar dormida a media clase. Ok, en lo que van llegando sus compañeros, la clase pasada creo que nos quedamos aquí, si no mal recuerdo. No sé si hasta este momento tengan alguna duda o pregunta de todo lo que hemos estado comentando. ¿No? ¿Ninguna? Y ¿No? no, Ok, bueno, entonces vamos a continuar en la diapositiva que nos habíamos quedado. Era en esta en donde se veía la parte, habíamos platicado que era la instalación de un transmisor de presión diferencial, el cual tiene su indicador, ¿sí? Habíamos dicho que tenía sus válvulas de drenado, en este caso. Teníamos aquí el múltiple de válvulas, que este múltiple de válvulas estábamos viendo que estos múltiples podían ser para el caso de los de presión diferencial de 3 o de 5 válvulas. Tiene parte de la conexión eléctrica y también algunas tiene lo que es el número de tag, cuándo se calibró, en qué span tiene ajustado, quién lo calibró, quién lo ajustó, dependiendo cuál haya sido la acción. Y es lo que generalmente tenemos aquí. Entonces, ahora sí que ya partiendo de esto, miren, ahí en algún punto, ahí viene en la jornada, cuando salió una noticia que hablaba sobre la cuestión del sureste y toda la parte petrolera de aquel lado. Pero bueno, de aquí retomé esta foto que venía ahí en esta nota del periódico, porque si se dan cuenta, aquí en esta imagen, pues prácticamente tenemos tanto nuestro transmisor como un indicador, ¿sí? En este caso, si ustedes se dan cuenta, ambos tienen en esta parte de aquí abajo lo que es su válvula de corte. Y ya pegado a lo que es el transmisor tienen el múltiple de válvulas, ¿sí? Si se acuerdan, por ejemplo, habíamos dicho que luego en algunos de estos casos, esta válvula que tenemos aquí nos va a servir para hacer el drenado o el venteo del fluido que se quedó atrapado a presión. En este caso, este punto también lo están utilizando para hacer un muestreo del fluido que está pasando por esta tubería, ¿no? En este caso, al momento de que están haciendo así el muestreo en esa tubería, pues estaríamos hablando que en este ducto lo que debe de estar pasando es un líquido. Ahora sí, ¿qué líquido? Pues como pudiera ser tal vez gasolina, diésel, que es ahora sí yo me iría más a gasolina, porque dentro de la probeta que tiene esta persona en donde está recolectando la muestra, pues no se ve un color así más oscuro, que estaríamos hablando que fuera de petróleo o tal vez en algún hidrocarburo líquido. Entonces, aquí en este punto, ¿se acuerdan que habíamos comentado también que estaban los puntos de prueba? Que ese punto de prueba podía ser de presión, podía ser de temperatura o
también pudiera ser para la variable analítica. Entonces, a lo mejor en un DTI yo puedo ver este sistema así como está. Tengo mi válvula de corte, tengo el otro manifold y además aquí en este punto se tiene lo que sería una P, que va a ser un punto de prueba para la variable analítica. Ahora, si se dan cuenta en el caso del transmisor, la muestra se está tomando en el lado del indicador. ¿Por qué creen que no la están tomando? ¿Por qué creen que no la están tomando en el transmisor? ¿Quién tiene una idea? Los escucho. ¿Puede averiarse? No. ¿Se distorsiona la señal? Ok, si esa señal la estamos enviando a lo que es ahora sí que a un cuarto de control, y si en un determinado momento llegara a estar asociado con alguna alarma, y una alarma por baja, llego a hacer la extracción en este punto, pues prácticamente lo que vamos a tener aquí va a ser una presión baja y podemos tener que se genere la situación por una alarma baja. Seguramente algunas máquinas se van a parar o en algún determinado caso hasta se puede parar el proceso. Entonces, como puede estar asociado a un sistema de control y al momento de abrir una válvula voy a tener una reducción de presión, por eso la toma se hace en el lado de los indicadores o de elementos primarios de medición. Y bueno, pues además para los que nos vimos el semestre pasado, pues si se acuerdan que hablábamos de todo lo que nos pide la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la parte de protección de los trabajadores, pues prácticamente aquí este señor los está ocupando, ¿no? Para poder hacer la muestra que tienen aquí. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, si puedo llegar a tener azufre o ácido sulfídrico en riesgo al trabajador, pues por eso tenemos el equipo de respiración auxiliar. Entonces aquí ya tenemos la parte de lo que son dos medidores de presión, uno de un indicador y el otro es un transmisor. Entonces, continuando con esta parte, jóvenes, si se acuerdan, habíamos comentado la semana pasada que íbamos a empezar a ver algo, lo que respecta a la parte de los transmisores. Miren, en general, si ustedes se van a su norma ISA 5.1, los dos últimos conceptos que se van a encontrar son transductor y transmisor. Ahora, si ya en el curso normal platicamos de transductores, en este caso aquí, en el repaso solamente nos vamos a ubicar en la parte meramente del transmisor, ¿sí? ¿Por qué transmisores y no transductores? Porque todo lo que ustedes van a manejar en la parte de lo que es su carrera para hacer y ya su vida profesional para realizar el control o la automatización de algún proceso o un sistema, van a estar trabajando con lo que son transmisores. ¿Qué característica tienen los transmisores? Pues que nos van a estar manejando, si es por el lado de señales eléctricas, una señal en miliamperes. Esa señal en miliamperes va a tener un valor ya normalizado. Esa es la característica que tiene un transmisor. Entonces, esa señal normalizada, en el 95% de los casos o un poco más, están manejando ustedes señales que son de 4 a 20 miliamperes. Y en el caso, por ejemplo, hay algunas ocasiones que se pueden encontrar instrumentos un poco, llamémosle así, ya de allá de los 70s, 80s, que llegan a manejar luego alguna señal de corriente, pero que en estos casos los valores van a ser alrededor de 10 a 50 miliamperes. ¿Sí? Raros también se los van a encontrar, pero luego por ahí hay alguno que otro transmisor perdido o un transmisor que se llega a configurar de 0 a 20 miliamperes. Pero porque no es muy recomendable manejar un transmisor de 0, ahora sí, desde 0 miliamperes
miliamperes, porque en caso de que el circuito se llegue a abrir, pues prácticamente yo puedo estar pensando que el transmisor está funcionando, pero que en el proceso no se le está entregando ninguna señal o ninguna variable de proceso para que el transmisor pueda estar operando. Entonces, si el circuito está abierto, me va a estar mandando 0 miliamperes y el sistema lo puede interpretar como que está en el valor más bajo. Por eso es recomendable utilizar el sistema de 4 a 20 miliamperes, porque ese 4 miliamperes, si llego a tener un valor de 0 en lugar de 4, pues yo ya voy a saber que mi circuito está abierto. Si me llego a encontrar un valor menor a 4 miliamperes, puede ser que a lo mejor el transmisor que yo esté utilizando pueda no estar ajustado de forma correcta el 0 y por lo tanto me puede estar mandando un valor por debajo de los 4 miliamperes. Entonces, esa es la ventaja que tiene el manejar la señal de 4 a 20 miliamperes. Además de otra ventaja que también nos vamos a encontrar respecto a los transmisores, es que la señal la podemos enviar a una distancia más grande respecto a un transductor, porque un transductor solamente va a poder manejar dos tipos de señales, señales en volts, señales en milivolts. Y una señal en milivolts, pues no la podemos enviar más allá de unos 30 metros porque ya voy a tener una caída de tensión y eso me va a generar que mi señal no, al momento de que llegue al receptor, no interprete de forma adecuada lo que está pasando en el proceso. Otra desventaja que tendríamos de utilizar señales en milivolts es que cualquier campo electrostático magnético nos puede meter ruido en la señal y eso finalmente lo va a estar detectando el receptor que va a estar recibiendo la información de este evento. Por otro lado, si manejamos una señal en tensión, podemos llegar a distancias un poco más grandes, pero también qué desventaja vamos a tener, que conforme esa distancia se vaya haciendo más grande, pues vamos a ir perdiendo, vamos a ir teniendo también una caída de tensión, porque en función de la resistividad que tienen los conductores, vamos a ir teniendo una resistencia en función de los metros que vayamos dejando de, ahora sí, de cableado hacia el receptor, y eso nos va a generar también un problema al momento de recibir la señal. Por el lado, por ejemplo, de un campo electrostático, si manejáramos señales en volts, pues son un poco inmunes a un campo electrostático, pero siguen siendo susceptibles a los campos electromagnéticos. Por el lado de una señal en miliamperes, esa señal la podemos enviar hasta distancias desde, no sé, desde unos metros hasta alrededor de unos 800, 900 metros desde el punto de medición. Esta ya es inmune a la parte de lo que son campos electrostáticos y campos magnéticos, claro, hasta cierto valor. No se les vaya a ocurrir poner unos conductores de control o de instrumentación a un costado de conductores o en el mismo conduit que lleven los conductores para potencia de un motor de 100 o 200 HP. Pues ya ahora sí esa parte, pues aunque va a ser inmune a campos magnéticos de baja magnitud, pero para el caso que se va a estar generando ahí cuando arranque el motor, pues prácticamente también nos va a generar errores en la señal. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, el cableado ya de un sistema que vaya a ser de transmisión o con transmisores de cualquiera de las 4 variables que vamos a estar platicando aquí, lo que deben de tener cuidado es que todo lo que son los conduit para instrumentación o control, donde van a hacer todo el cableado, nunca lleguen a meter ahí también todo lo que tenga que ver con fuerza o potencia, porque vamos a tener problemas al momento de estar transmitiendo las señales. Entonces, ¿qué otra ventaja tiene una señal en miliamperes? Ya hablando de un transmisor, pues el transmisor va a ser más robusto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener dimensiones mayores que un transductor, al igual también que el peso de un transmisor respecto a un transductor va a ser mucho mayor, pero bueno, pues esas que son desventajas, si las quisiéramos ver así, pues se compensa con la parte de que la señal la puede enviar hasta distancias
del valor que ya comentamos. Un punto que también deben de cuidar, aunque a veces eso en la escuela cuando hacemos alguna práctica, cuando ustedes hacen alguna conexión de un transmisor, luego en muchas ocasiones no hacen no aterrizan al transmisor. Todos los transmisores van a tener la forma en que se puede aterrizar tanto la carcasa como la parte interna de los instrumentos para que empleemos una tierra física. En este caso, cuando queremos conectar un transmisor, también le llamamos que ese transmisor es a 2 hilos. ¿Qué quiere decir de 2 hilos? Solamente son los 2 hilos los que van a ser los activos para enviar la señal, ¿sí? Entonces, como la señal de corriente la maneja, ahora sí, cuando ustedes miden una señal de corriente, la miden en serie, pues prácticamente lo que estamos haciendo aquí. Para que este transmisor opere va a necesitar de una fuente de alimentación, que esa fuente de alimentación, así como platicamos en las clases pasadas, va a depender mucho de la tensión mínima y máxima con la cual voy a estar alimentando al transmisor. Entonces, ya esta fuente va a depender de las características que tenga el transmisor. Si nosotros simplemente llegáramos y conectáramos el transmisor a la fuente, y si este fuera un transmisor ciego, pues prácticamente no vamos a ver ni un valor de la magnitud física que yo quiera medir con el transmisor, y mucho menos puedo ver alguna señal. En todo caso, si este instrumento yo lo conecto en serie con un indicador, entonces ya este indicador me pudiera dar la magnitud de la variable que está midiendo este elemento, ¿sí? O me pudiera dar también en algún caso, si este indicador fuera un miliampérmetro, el miliampérmetro, si se acuerdan, cuando ustedes medían corriente en circuitos eléctricos, lo hacían en serie, entonces debo de abrir el circuito, debo de conectar mi ampérmetro, y si este llegara a ser un miliampérmetro, nos va a estar midiendo mínimo 4 miliamperes, máximo 20 miliamperes. ¿Esto qué nos va a decir? Que cuando este instrumento esté leyendo el valor mínimo, este elemento me va a estar dando como señal 4 miliamperes, y cuando este elemento lea la señal máxima de la variable de proceso, este me debe de estar mandando o me debe de estar indicando un valor de 20 miliamperes. Entonces, esto es como nosotros vamos a hacer la conexión de un transmisor a 2 hilos. Generalmente aquí en este tipo de transmisores caen prácticamente todas las variables: presión, temperatura, flujo, nivel. ¿Qué más también se pueden encontrar así? Variables analíticas, transmisores, por ejemplo, de corriente, de tensión, ¿sí? Etcétera, etcétera. El otro punto que también se van a encontrar muy común en cuanto a transmisores, son transmisores que que se deben de conectar a 4 hilos. Esa alimentación a 4 hilos, estos ya están diseñados para que operen bajo esa condición de 4 conductores. 2 conductores de los cuales van a estar o van a ser empleados por la fuente de alimentación. Los otros 2 conductores se van a estar utilizando para el indicador, que el indicador pudiera ser en unidades de variable de proceso con sus respectivas unidades de ingeniería, o este indicador pudiera ser una señal de 4 a 20 miliamperes. ¿Sí? Si se dan cuenta, en la figura anterior y en esta figura también estamos poniendo la tierra. Cuando se habla de 4 hilos, son porque 2 hilos van a ser para alimentar y 2 hilos para la señal. En el caso anterior hablábamos de 2 hilos, ¿sí? Estos 2 hilos me van a servir para hacer la alimentación al transmisor, y en ese circuito que se forme entre la fuente y el transmisor va a estar circulando una señal de corriente. Aunque físicamente cuando veamos este tipo de transmisor podemos ver 3 conductores. El otro conductor lo van a ver en color verde o verde con amarillo, que nos va a estar indicando que esa es la tierra del propio transmisor. ¿Cuándo van ustedes a utilizar transmisores a 4 hilos? Generalmente hay 2 variables, la variable de flujo y la variable de nivel. En flujo puede ser que tengan ustedes algún transmisor tipo Coriolis que maneje 4 hilos, o en algunas ocasiones donde también es muy usado frecuentemente
en el caso de los transmisores de flujo tipo magnético, porque necesitamos una fuente de alimentación generalmente en corriente alterna, que esa fuente de alimentación en corriente alterna, sus dos hilos van a servir para generar el campo magnético, y ya después la alimentación, por ejemplo, si este fuera mi PLC, se va a utilizar la misma fuente del PLC para alimentar al transmisor que me va a generar mi señal de 4 a 20 miliamperes. En algunas ocasiones, algunos diseños de estos transmisores de flujo tipo magnético, con la misma señal que yo alimento aquí, que es con una fuente de corriente alterna, también me sirve para alimentar una fuente interna en corriente directa para que me pueda generar mi señal de 4 a 20 miliamperes. Entonces, por el lado de flujo, va a ser muy común que se lo encuentren en los medidores de flujo tipo magnético, y en el caso de algunos medidores de nivel, sobre todo los que son medidores de nivel tipo radar. ¿Sí? Por ahí algunos de ustedes hicieron alguna consulta en cuanto a la selección del medidor de nivel para la práctica 3 que propusimos, y en algunos casos están proponiendo un medidor de nivel tipo radar, y ese puede tener la opción de configurarse a 2 hilos o a 4 hilos. Entonces, esto sería para la señal en miliamperes con 4 hilos. Respecto a los nuevos protocolos de comunicación, se pueden encontrar el IO-Link, que es un transmisor que va a estar manejándose también a 3 hilos, y además de esos 3 hilos, actualmente ya los transmisores que son IO-Link, así como el protocolo HART, también puede enviar una señal de 4 a 20 miliamperes y la señal del protocolo. La diferencia entre manejar un protocolo y manejar una señal meramente analógica de 4 a 20 miliamperes, con 4 a 20 miliamperes solamente puedo saber si el sistema está generando una señal o no está generando una señal, y cuando mucho si el circuito está abierto, si es que yo llego a leer una corriente de 0 miliamperes. Y en el caso de un protocolo, pues ya puedo tener más información, por ejemplo, un diagnóstico. Si es que el instrumento tuviera un sensor de temperatura, pues ya saber a qué temperatura se encuentra el transmisor, saber, por ejemplo, qué número de tag tiene el instrumento, entre otras características más. Entonces, esto que tenemos aquí sería una conexión a 4 hilos. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, ¿qué ventaja tenemos con un sistema de 4 a 20 miliamperes? Pues que podemos conectar en serie varios instrumentos. Esos instrumentos, por ejemplo, aquí podemos tener, en este caso, un indicador local. Este otro instrumento puede ser, digámosle así, un indicador en el cuarto de control local, y el otro instrumento puede ser un indicador en el cuarto de control principal. Y prácticamente estos 3 instrumentos, cuando yo los llegue a conectar con mi transmisor, pues todos van a quedar en serie. Si se acuerdan, cuando hacían sus prácticas de circuitos, la más sencilla era conectar en serie. Ya cuando les ponían la primera práctica paralelo, empezaban a valer los fusibles de los multímetros. ¿Sí? Y ya después, cuando se usan en elementos primarios de medición, pues ya ningún multímetro funciona. ¿Sí? Entonces, esta es la ventaja que tenemos en el caso de los instrumentos que manejan una señal en corriente. Lo único que deberíamos de saber aquí es la resistencia interna de cada uno de los instrumentos, conocer la longitud total de los conductores, saber la resistividad del conductor, para que conozcamos la resistencia interna del conductor, la resistencia interna de cada instrumento, y podamos calcular el valor de la fuente que vamos a utilizar. Entonces, sería una conexión de un transmisor con varios indicadores. Entonces, otro punto que podemos llegar a tener también, y es que ustedes se lo encuentren, hasta por ejemplo, cuando ustedes utilizan un protocolo HART, que luego es muy común que utilicen una resistencia de 250 ohms. Entonces, aquí, si se acuerdan ustedes, cuando veían la ley de Ohm, relacionan lo que es corriente, tensión y resistencia. ¿Sí? Y eso me puede permitir hacer, por ejemplo, hasta como luego lo veían en circuitos, sus divisores de tensión, ¿sí? O a veces hacían hasta sus divisores de corriente. Entonces aquí, en este caso, yo voy a tener una fuente de alimentación, un transmisor. Voy a estar aquí
teniendo 4 a 20 miliamperes. Pero si este indicador no puede leer corriente, entonces si este indicador midiera tensión, yo voy a necesitar ahora entre mi circuito que yo tenga aquí, poner una resistencia de 250 ohms. Si yo coloco esta resistencia de 250 ohms y están pasando 4 miliamperes, esto me va a generar una caída de tensión de 1 volt. Entonces, si ya lo voy a configurar para que cuando lea 1 volt, sea el valor mínimo que puede medir el transmisor. Cuando ahora por aquí circulen los 20 miliamperes, ¿sí? Voy a tener una caída de tensión de 5 ohms. Entonces, ya con esta resistencia de 250 ohms, yo puedo convertir una señal de corriente a una señal de tensión. Entonces, si yo quiero convertir esos 4 a 20 miliamperes a una señal de 1 a 5 volts, voy a utilizar una resistencia de 250 ohms. Si en un determinado caso vamos a suponer que yo lo quisiera llevar hasta 10 ohms, entonces esta resistencia, en vez de tener de 250, le estaría poniendo de 500 ohms para que me convierta mi señal de 4 a 20 miliamperes que va a estar circulando aquí en este circuito, que la convierte en una señal de 2 a 10 volts en corriente directa. Incluso, por ejemplo, si ustedes llegan a ocupar en algún determinado momento, no sé si ya las hayan ocupado en sus materias de electrónica, que luego hacen uso de unas DAC, que son de National Instruments, que esas son tarjetas de adquisición de datos. Hay algunas en las que los puertos son configurables desde menos 10 volts a 10 volts. Entonces ahí pueden configurar ustedes los puertos de la tarjeta en el valor que ustedes requieran. Entonces ahí pueden utilizar ya una resistencia del valor que ustedes gusten, siempre y cuando la caída de tensión que me genere esté dentro de los valores mínimo y máximo en los cuales se puede configurar esa tarjeta de adquisición de datos. Entonces, un arreglo de estos similares es para convertir una señal de corriente A, todavía un poquito viejitos, llamémosle así, que no manejaban corriente, manejaban tensión. Entonces, prácticamente era muy común utilizar las resistencias a 250 ohms. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? Los escucho. Entonces, para usar los 4 hilos, básicamente depende del tipo de sensor, ¿no? Bueno, de elemento primario que se utilice, ¿no? Por lo que Ajá, entiendo, del tipo. los electromagnéticos, ¿no? Ajá. Esos son muy común que sean configurados a 4 hilos, ¿sí? 2 hilos para que se pueda generar el campo magnético que requiero para que va a ser mi elemento sensor, Gerardo, y los otros 2 conductores los requiero para sacar mi señal de 4 a 20 miliamperes. Incluso en esa puede ser señal de 4 a 20 miliamperes o una señal de 4 a 20 más Hz o algún otro protocolo de comunicación. Así es como trabajan lo que son los transmisores tipo magnético, la mayoría de los casos. Ok, Y el gracias. otro sería por el caso de nivel, los tipo radar, que también luego se configuran a 4 hilos. ¿Sí? Pero ya cuando ustedes vean, por ejemplo, manual Gerardo, van a ver internamente ya cómo están los bornes de conexión del transmisor que ustedes hayan seleccionado, y ya les va a decir en dónde tienen ustedes que hacer la conexión de la alimentación en corriente alterna y en dónde van a tener la salida de sus 4 a 20 miliamperes. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? ¿Comentarios hasta aquí? ¿No? No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con esta parte. Miren, ahorita vamos a poner aquí alguna cuestión en cuanto vamos a tomar como ejemplo un transmisor de presión diferencial. Este transmisor de presión diferencial es de ABB, ahora sí, ya de los que son
de hace una buena cantidad de años. Si se dan cuenta, el transmisor es de esta marca, es el modelo 506 TB y nos dice que su presión máxima de trabajo es de 2500 psig. Me va a pedir, ahora sí que no se alcanzan a ver los datos de placa, pero en el dato de placa me pide que la alimentación sea a 24 volts en corriente directa. Como estamos hablando que su transmisor, este transmisor me va a generar una señal de salida de 4 a 20 miliamperes. Entonces aquí se alcanzan a ver las dos conexiones, como se está conectando en agua a una presión baja, pues prácticamente con estas espigas, una manguera y unas abrazaderas es suficiente para que me esté llegando la presión diferencial a este elemento. Entonces, este elemento que tenemos aquí, una de estas conexiones va a ser la de alta presión y la otra conexión va a ser la de baja presión. Entonces, además en sus datos de placa me dice que tiene un span ajustable. Cuando es ajustable van a ver span y luego dice ADJ. Entonces me va a indicar que este es un span ajustable y me dice que va de 150 a 800 pulgadas columna de agua. Prácticamente, ¿qué me quiere decir esto? Que yo puedo configurar el span en el valor que yo quiera. El mínimo valor que yo puedo configurar es de 0 a 150 pulgadas columna de agua. ¿Sí? Más abajo ya no lo puedo configurar porque ese es el valor mínimo de presión diferencial que puede medir este instrumento. El otro punto me dice que mínimo de 0 a 150 y máximo de 0 a 800 pulgadas columna de agua. O si me queda un valor intermedio entre 150 y 800 pulgadas columna de agua, en cualquier valor intermedio lo puedo utilizar como un valor máximo. Entonces vamos a suponer, si yo quiero configurarle el span de 0 a 200 pulgadas columna de agua, una vez que esté configurado, cuando este transmisor de presión diferencial, tanto la presión de alta y la presión de baja sean iguales, va a ser 0 presión diferencial y este me va a estar mandando una señal de 4 miliamperes, 200 pulgadas columna de agua. Entonces en ese punto me va a enviar mis 20 miliamperes y en cualquier punto intermedio que tenga entre 0 y 200 pulgadas columna de agua, el instrumento me va a mandar el valor proporcional entre 4 y 20 miliamperes. Ahora, ¿por qué estos transmisores llegan a tener lo que es su indicador local de 0 a 100% y no lo tienen indicado en unidades de presión? Porque yo lo puedo ajustar de 0 a 150 o de 0 a 800 o cualquier valor intermedio. Entonces necesitaría tener varias escalas. Por eso es muy común que cuando son transmisores de presión diferencial, la escala esté en porcentaje de 0 a 100%. Entonces, estos instrumentos generalmente van a traer dos tornillos. Un tornillo que es para ajustar el 0 y otro tornillo que es para ajustar el span. El tornillo que es para el ajuste de 0, si yo llego y conecto este transmisor y no alcanzo a tener los 4 miliamperes, que yo tuviera, por ejemplo, 3.8 miliamperes, ajusto el tornillo de 0 hasta que este instrumento me dé como señal de salida 4 miliamperes. Y el tornillo de span lo que va a hacer, me va a limitar el valor máximo de presión diferencial que yo puedo medir. Entonces aquí les voy a ir explicando más o menos cómo se hace el ajuste de este instrumento. Entonces, ¿qué voy a necesitar para este caso? Pues voy a requerir un multímetro. En este caso es el multímetro que utilizó para hacer el ajuste de este transmisor. Es un multímetro que tiene un alcance mínimo de 0 a 50 miliamperes y tiene una resolución de milésima de miliamperes. Es decir, que me puede leer hasta 1 microamper de señal. Sí, va a tener una exactitud del 2% de la lectura más 10 dígitos. Entonces, lo que esté marcando, por ejemplo, ahorita que este elemento nos está marcando 20.002 miliamperes, le voy a sacar 2% a esa lectura
y después le voy a sumar 10 dígitos. ¿Qué serían 10 dígitos? 0.010 miliamperes. Esa sería la exactitud de esa lectura. Entonces necesito este multímetro para conocer la señal que me está generando este transmisor. Pero también voy a necesitar ahora algo para generar una presión que yo pueda conocer. Vean, por ejemplo, puede medir presiones hasta de 800 pulgadas columna de agua. Si se acuerdan, habíamos comentado, por ejemplo, que una atmósfera que son 14.7 psi es equivalente a 10 metros columna de agua, o es equivalente alrededor de 400 pulgadas columna de agua. Esa es una atmósfera. Entonces, si aquí tenemos 800 pulgadas, y de esas 800 pulgadas, me van a estar refiriendo más o menos 2 atmósferas, alrededor de 20 metros columna de agua de presión diferencial. Entonces, si teníamos 10.33 metros, si esos 0.33 metros columna de agua los llevan a pulgadas columna de agua, ¿cuántas pulgadas son? Los escucho para que hagan su conversión así de rápido. 800 pulgadas, perdón, 10 metros, 10.33 metros columna de agua, que es una atmósfera. ¿Cuántas pulgadas columna de agua son? 4.3. No creo que sean 4 pulgadas. ¿Podría repetirme la pregunta? 10.33 metros columna de agua a pulgadas columna de agua. Simplemente es convertir 10.33 metros a pulgadas. ¿Cuántas pulgadas son? Ok, 406 pulgadas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, una atmósfera que estaríamos hablando de 10 metros columna de agua, es equivalente también a 406 pulgadas columna de agua. Vean, este transmisor me puede medir una presión diferencial aproximadamente de 2 atmósferas. Como presión diferencial, esa ya es una presión diferencial alta. ¿En dónde me puedo encontrar una presión diferencial de ese orden de magnitud? Por ejemplo, pudiera ser en un sistema de filtrado, una línea que lleve, por ejemplo, gas a presión alta y que pueda yo tener una carga de presión alrededor de unas 30 psi diferenciales. Entonces, ahí es en donde yo pudiera utilizar este tipo de transmisor. Gracias a mí por el valor. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer cómo puedo yo hacer ahora un ajuste de este elemento? 800 pulgadas, columna de agua, alrededor de 2 atmósferas, 20 metros columna de agua. Pero si se acuerdan, también una atmósfera es equivalente a 760 milímetros columna de mercurio. Entonces, este transmisor, si no mal recuerdo, lo ajustamos 1050 pulgadas columna de mercurio. Perdón, 1050 milímetros de mercurio. Y si se acuerdan, la presión atmosférica, una atmósfera 14.7 psi, es equivalente a 760 milímetros columna de mercurio. Entonces utilizamos esta columna y le fuimos suministrando mercurio, lo llenamos hasta los 1050 y después fuimos drenando el mercurio. Entonces esta columna podría tener hasta alrededor de 1200 milímetros, creo que lo ajustamos a 1050 y tenemos una resolución aproximadamente de 2 milímetros. Entonces ya tengo que es el transmisor que quiero ajustar, tengo con qué medir la señal que me está dando este transmisor y tengo la forma en cómo generar una presión. Entonces, una vez que ya tenemos esto, si ustedes ven
si viéramos de frente a este transmisor, veríamos esta escala. Si se dan cuenta, solamente va de 0 a 100%, por lo que ya habíamos comentado, que yo lo puedo ajustar en cualquiera de estos valores. Si se acuerdan, en la de las fotos que vimos, el transmisor de presión diferencial tenía una etiqueta ahí a un lado. Ahí es en donde yo voy a ver, está ajustado a 200 pulgadas, a 300, a 400 o N pulgadas columna de agua. Entonces ya este porcentaje lo voy a traducir en unidades de ingeniería. Sí, entonces este ya es viendo el transmisor de frente. ¿Qué más tengo que hacer? Ahora sí debo de conectar este elemento. Si este fuera mi transmisor, hagan de cuenta, aquí está el positivo, aquí está el negativo, lo voy a conectar a mi fuente de alimentación. Una fuente de alimentación que puede ser constante a 24 volts en corriente directa o una fuente de alimentación variable que llegue, por ejemplo, a 30 o 40 volts en corriente directa y ya la ajusto para que me dé estos 24 volts. ¿Qué vamos a hacer una vez que conectemos al transmisor? Tengo que abrir ya sea en el conductor que lleva la parte positiva o negativa y voy a poner en serie a mi miliampérmetro, que es el que me va a medir de 4 a 20 miliamperes. Entonces ese es por el lado de tener una señal con este transmisor. Pero ahora ya como se hizo el arreglo ya para hacer el ajuste de este transmisor. Si se dan cuenta, aquí está la escala que nosotros utilizamos, que va hasta 1200 milímetros columna de mercurio. En la parte de abajo se le puso una T. ¿Esta T para qué nos va a servir? Para que la presión que yo tengo aquí en columna de mercurio, toda esta parte de aquí estaba llena de mercurio, llegaba el mercurio a lo que es el diafragma, y todo esto de aquí este transmisor iba a sentir la misma presión que yo tuviera en columna de mercurio. Entonces esta se llenó hasta el valor máximo y en esa T del otro lado se le agregó una válvula. Esta es una válvula de aguja que se iba drenando poco a poco, se iba recolectando el mercurio para ir generando diferentes valores de presión. Entonces, esta presión diferencial, si se acuerdan, habíamos comentado que tanto los medidores de presión diferencial como el manómetro en U, si se acuerdan, habíamos dicho que un manómetro en U me puede servir para medir presión diferencial, para medir una presión positiva o para medir una presión negativa. Entonces aquí, como íbamos aplicando una presión positiva en el sistema, esta otra, la toma de presión positiva, la conectamos a la toma de presión alta, al diafragma de alta, que es el que tenemos de frente, el que está abajo de la carátula. Y el que está en la parte posterior es el diafragma de baja. Ese diafragma de baja lo abrimos a la atmósfera. Entonces, lo que estaba sintiendo este transmisor es la presión diferencial entre esta columna de mercurio y 0 manométrica de este lado. Prácticamente estaba midiendo yo presión diferencial respecto a la atmósfera. Ya después de aquí, de este lado, tengo mi fuente de alimentación, conecto al transmisor, abro el circuito y pongo mi miliampérmetro. Entonces, ya ese es mi arreglo para hacer ese ajuste. ¿Sí? Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda, pregunta? Los escucho. De mi parte, no. ¿Los demás jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, ahorita viendo la foto del transmisor, me Sí. surgió una duda, pero en cuanto a la práctica. Pero no sé si, bueno, lo pudiéramos ver hasta el final. Ajá, sí, lo vemos al final, Aurora. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes, hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok, De mi parte, no, entonces, profe. ok, entonces todo esto es lo que necesitamos para hacer un ajuste. Y este es un ajuste, llamémosle así, ¿cómo le llaman ahora cuando quieren tener una máquina de escribir de las viejitas? Ahora sí, este es un ajuste vintage, porque todavía lo voy a hacer con ajuste de 0
y ajuste de span. Hoy en día, si este es un transmisor con protocolo HAR, llego con mi configurador, con 4 o 5 teclazos, ya quedó configurado mi transmisor. Pero todavía se van a encontrar muchos instrumentos de este tipo, ¿sí? Ok, entonces, este es el material que yo requiero y esto voy a hacer ahora mi configuración. Entonces, lo siguiente que se hace es un ajuste de cero. Si se acuerdan, en la parte lateral se veía una placa al transmisor. En esa lateral tiene lo que es su tornillo de ajuste a cero. Entonces, en ese punto yo solamente conecto el transmisor, lo alimento con 24 volts y empiezo a hacer el ajuste de este tornillo hasta que en mi multímetro yo tenga mi valor de 4 miliamperes. Entonces ahí yo ya tendría ajustado el cero de mi instrumento, que esos 4 miliamperes van a representar 0 milímetros columna de mercurio o 0 pulgadas columna de agua. Otro punto que yo voy a hacer el ajuste va a ser el de media escala. Para la media escala, ¿qué es lo que se hace aquí? Si yo lo voy a ajustar a 1050 milímetros columna de mercurio, le voy a generar una presión en columna de mercurio de 525 milímetros columna de mercurio. Ustedes se dan cuenta en el indicador, me está indicando aquí que yo tengo el 50% de la escala. Y en el caso de mi multímetro me está indicando 12.05 miliamperes, prácticamente la mitad entre 4 y 20 miliamperes. Entonces, aquí yo ya voy a tener mi ajuste a media escala, el 50% de la variable que yo ando buscando. Y en el otro caso es aplicarle los 1050 milímetros columna de mercurio. Cuando yo aplico esos 1050 milímetros columna de mercurio, si ustedes se dan cuenta, aquí en el indicador ya me va a estar mostrando el 100% de la escala, y en el caso del multímetro yo voy a tener mis 20 miliamperes. Esto de ajustar estos 20 miliamperes es lo primero. Después de ajustar el 4, es lo que yo tengo que hacer, ajustar los 20 miliamperes. Una vez que haga de cuenta, le empezamos a vertir mercurio y vamos viendo cómo va respondiendo la señal de corriente que me está entregando el transmisor. Vamos a suponer que alrededor de 800 milímetros de mercurio y ya ando como en 19 miliamperes. Entonces, en el tornillo de span, así como tal, voy a tener SPAN, empiezo a mover el tornillo para reducir el valor de corriente. Por ejemplo, si ando alrededor de 800 y 1050, pues ando más o menos como en el 80% de ese valor. Entonces voy a reducir, por ejemplo, la corriente a que sea un valor alrededor de 16 miliamperes. Cuando yo ya vea 16 miliamperes en mi miliampérmetro, le sigo poniendo más mercurio al sistema. O le sigo generando mayor presión con alguna otra fuente de presión. Ya cuando yo llego a los 1050, si no me da el valor de 20, vamos a suponer que me diera 19.4, 19.5, empiezo a mover el tornillo del span hasta que para los 1050 milímetros columna de mercurio, mi transmisor me esté entregando una señal de 20 miliamperes. Entonces, si se dan cuenta, ajusté el cero, que son 4 miliamperes, y ajusté el valor máximo, 1050, que son los 20 miliamperes. Como ese transmisor tiene una característica que linealiza la señal de esa, entonces cuando yo tenga la mitad, que son 525 milímetros de mercurio, debo de tener la mitad entre 4 y 20 miliamperes. La diferencia que tengo entre 4 y 20 son 16. La mitad de 16 son 8. Si esos 8 se los sumo a los 4, que es mi cero, tengo los 12 miliamperes que tenemos aquí. Entonces ahí nosotros ya tendríamos, ahora sí, que ajustado mi transmisor desde 0 hasta 1050
milímetros columna de mercurio. Entonces, ese transmisor de la marca que ya habíamos comentado, el modelo que habíamos comentado, cuando tenga 4 miliamperes va a corresponder a 0 milímetros columna de mercurio, que va a equivaler a 0 pulgadas columna de agua. Cuando tenga 12 miliamperes son 525 milímetros columna de mercurio, que van a ser alrededor de 281 pulgadas columna de agua. Y cuando tenga 20 miliamperes voy a tener 1050 milímetros columna de mercurio, que va a equivaler a 562 pulgadas columna de agua. ¿Por qué utilizamos mercurio y no utilizamos agua? Si yo he utilizado agua, hubiera necesitado una columna alrededor de 562, 400, como de unos 13 metros columna de agua para generar una presión de 562 pulgadas columna de agua. Lo que es lo mismo, el span que tenemos aquí ajustado ya en el sistema internacional va de 0 kilopascales a 140 kilopascales, que equivale a lo que comentábamos de 14.28 metros columna de agua. Prácticamente un edificio casi de 3 pisos. Entonces, ahora, ese edificio de 3 pisos yo lo reduje a 1050 o a 1 metro, ¿sí? Alrededor de 1 metro, utilizando mercurio, que el mercurio es 13 veces más pesado, 13.6 veces más pesado que el agua. Entonces, ya con eso tenemos ajustado este transmisor de a 1050 milímetros columna de mercurio, 140 kilopascales o 14.28 metros columna de agua o 562 pulgadas columna de agua. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hicimos el ajuste de este transmisor. ¿Dudas, preguntas, comentarios, jóvenes? Los escucho. No, profe. ¿No? No, profe. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos estos datos, que lo ajusté a 1050 milímetros columna de mercurio. Ahora, esto que tenemos aquí es cómo va a responder mi transmisor. ¿Sí? Aquí yo estoy poniendo lo que es mi variable de proceso, que es la presión diferencial, que fue de 0 a 1050 milímetros columna de mercurio. Cuando yo tenga 0, me va a estar mandando una señal de 4 miliamperes. Cuando yo tenga 1050 me va a estar mandando una señal de 20 miliamperes. Cuando yo tenga 525 milímetros de mercurio me va a estar mandando 12 miliamperes. Y prácticamente, ¿qué ventaja tienen todos los transmisores? Que cuando estamos manejando la señal de 4 miliamperes o la señal del protocolo, yo voy a tener una respuesta lineal. Entonces ya tenemos aquí esta parte al valor que lo ajustamos. Entonces, si se acuerdan, les había dicho que repasaran la parte de lo que es la ecuación de la recta. Yo aquí voy a tener la ecuación de una recta que va a ser igual a mx más b. ¿Sí? M va a ser la pendiente, X va a ser la presión que yo le esté suministrando al transmisor, Y que va a ser la corriente que me esté mandando el transmisor como señal de salida, y B va a ser mi intersección en el eje de las Y cuando yo tengo una señal de 0 milímetros columna de mercurio. En este caso, la pendiente, ¿cómo la vamos a obtener? Delta Y entre delta X. Esta delta Y, que son los 16 miliamperes entre los 1050 milímetros columna de mercurio, esto se llama sensibilidad del transmisor, que va a ser miliamperes por milímetro columna de mercurio. Entonces, si yo tengo un transmisor que tengo una señal eléctrica, el valor de B va a valer 4. El valor de la pendiente van a ser esos 16 miliamperes que yo tengo de incremento desde 4 hasta 20, entre el incremento que tengo de 0 a 1050. Y esta división me va a dar a 0.015 miliamperes por milímetro columna de mercurio. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que por cada milímetro
milímetro de mercurio que yo le vaya suministrando de presión a mi transmisor, el transmisor me va a generar como señal de salida una variación de corriente de 0.015 miliamperes. Sí, entonces esto es lo que va a ser la sensibilidad de este transmisor en este intervalo con este valor que estamos aquí ajustando. Entonces, ya si hacemos esta ecuación genérica de la regla personalizada para el transmisor, yo voy a tener que la corriente de salida va a ser 16 entre 1050 por la delta P más los 4 miliamperes. O ya aquí directamente pueden poner 0.015 multiplicado por la presión más 4. Y esta va a ser la ecuación de este transmisor. Y ya de aquí, por ejemplo, si yo sé qué presión le estoy suministrando a mi sistema, yo ya puedo saber qué señal de que espero obtener como salida. O la otra, ¿qué es lo que yo luego conozco ya del transmisor en mi cuarto de control? Conozco qué es corriente, ¿sí? Entonces, si yo conozco la corriente, le resto 4, lo divido entre la pendiente, me va a dar la presión que yo voy a tener en dónde, en el proceso, en campo. ¿Sí? Entonces, ¿qué más le puse aquí a esta gráfica? Ahora considerar que no es una señal de corriente, sino que es un transmisor neumático. Si se acuerdan, el transmisor neumático no va a trabajar de 3 a 15 PSIG. Entonces ahora, para el transmisor neumático, por aquí se alcanzan a ver en estos puntos, se ven unas cruces en amarillo. ¿Qué quiere decir? Que si este transmisor, en vez de que fuera una señal eléctrica, fuera una señal neumática, para 0 me va a estar mandando una señal de 3. Para 1050 me va a estar mandando una señal de 15 PSI. Y para 525 milímetros columna de mercurio me va a estar mandando una señal de 9 miliamperes. Entonces, ¿a qué les pediría de actividad para la siguiente vez que nos veamos este próximo miércoles? Que así como determinamos la ecuación del transmisor con señal en corriente, ustedes determinen la ecuación del transmisor con señal neumática. ¿Sí? Y listo, ahí ya tendríamos ahora todo esto personalizado para un transmisor con señal neumática. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Profe, ¿y cómo sería para calibrar o ajustar un transmisor cuando se desea una diferencia de presión mayor? Porque para este caso, pues fue realmente como de 1 punto y tantas atmósferas, ¿no? La Ajá, diferencia de presión. Bueno, no sé qué tan común sea, ¿no? sí. Pero ¿qué tal si quisiéramos medir una diferencia de presión, no sé, de 4 atmósferas, 5 atmósferas? ¿Cómo se hace esa Ok, calibración? vamos a suponer que quisiera 4 atmósferas que estaríamos haciendo, o vamos a ponerle un valor de 100 PSI, que pudiera ser alrededor como de 7 bars. ¿Sí? Entonces usted necesitaría tener una fuente que le generara una presión de ¿cuánto? Una presión mayor a 100 PSI, por ejemplo, un sistema de aire comprimido que me pudiera generar, vamos a poner el caso, 150 PSI. Sí, entonces, si me genera 150 PSI, ahora, ¿qué necesitaría usted además, Gerardo? Pudiéramos ahora ponerle un regulador de presión. Y ese regulador de presión vamos a hacer que en un primer momento me regule la presión a la salida a esas 100 PSI. Entonces ya a partir de ahí ya podemos empezar a hacer la regulación. Entonces usted necesitaría, Gerardo, una fuente con una presión mayor al valor que usted quiere ajustar como valor máximo. Y en el otro caso,
un regulador y necesaria, en este caso, así como habíamos platicado en las clases pasadas, un manómetro patrón. Y ese manómetro patrón que pueda medir de 0 a 100 PSI para que usted esté midiendo la presión que le está suministrando al transmisor por el lado de presión alta. El lado de presión baja lo dejamos abierto a la atmósfera y ya yo estaría simulando una presión diferencial de 0 a 100 PSI. Si usted llegara a requerir una presión más alta, hay unas bombas que son hidráulicas, ahora sí que utilizan un aceite específico y esas pueden levantar presiones hasta de 10, 20, 30, 40 bars de presión, ¿sí? Ya eso ya va a depender ahora sí de la presión que usted quiera, en la que usted quiera ajustar el transmisor, siempre y cuando esté dentro del intervalo del transmisor, ya usted tendrá que ocupar el elemento adecuado para generar esa presión que usted requiere. Ok, profe, sí, Pero gracias. generalmente, si es un transmisor que es para flujo, son presiones pequeñas que andan en el orden, no más allá de 150 pulgadas columna de agua. Y esas presiones diferenciales, pues sí es más complejo ajustar a presiones diferenciales pequeñas, dan más trabajo que las presiones altas. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? No, profe. ¿No? Bueno, profe. Entonces, para el próximo miércoles les pido que determinen ahora sí en qué valor cortaría con B, cuál es la pendiente para el caso de un transmisor neumático y cuál sería aquí en vez de tener una señal de corriente voy a tener una señal de presión. Y entonces para que me den estos datos para este transmisor. Y así, ¿qué les voy a pedir también para el próximo miércoles, además de este valor? Que tomen los últimos 3 dígitos de su boleto. ¿Sí? Entonces, si alguien de casualidad tiene el 999, no hay problema, cabe dentro de los 1050. Y que con esta ecuación, esos 3 números, esos 3 últimos dígitos de su boleta van a representar la presión en milímetros columna de mercurio. Y que para el caso de ese valor de presión, ustedes me digan cuál es la corriente, si fuera un transmisor con señal eléctrica, o cuál es la presión si fuera un transmisor neumático. No sé, Gerardo, ¿cuáles son sus 3 últimos dígitos? Déjeme pensar. Híjole, ¿no se sabe su boleta? 761. Ok, 761. Entonces, Ajá. para esos 761, usted los va a sustituir aquí y va a determinar el valor de corriente que me van a generar 761 milímetros columna de mercurio. Y ya tener las ecuaciones para el transmisor neumático y me va a decir ahora cuál es la presión que tendría en un transmisor neumático, estos 761 milímetros de mercurio. Ok, ¿quedó claro la actividad para el próximo miércoles? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, profe. les voy a pedir un favor a los 35 que están aquí. ¿Me pueden mandar un correo al correo en donde les he estado mandando la reunión de esto, del repaso que estamos haciendo? Ya para no estar copiando casi 100 participantes, que ahora sí en las últimas sesiones hemos estado entre 55. Entonces ahora sí que me mandan un correo ahí y ya nada más a ustedes les hago llegar la invitación ya para no andar molestando más. ¿Sí? Por favor. Profe. Sí. Ok. Claro, profe. Bueno, jóvenes, si no hay alguna pregunta o comentario más que agregar por aquí, aquí le dejo el día de hoy y nos estamos saludando el próximo miércoles. ¿Sí? Que Ok, tengan profe. buena noche. Sí, profe. Gracias, buen día. Sí. Dale, profe. Solo. Gracias, Nada. igual. Profe, Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Johan? oiga, profe, yo tengo una duda en la práctica, ya no es de la clase. Ok, Este- ajá, dígame. Lo que pasa es que yo encontré para la cisterna Ujú. ¿cómo se llama? A ver,
Permítame, lo tengo aquí. Ok. Bueno, en lo que encuentra la información su compañera Aurora, ¿qué duda tenía? Sí, con la bomba centrífuga, profesor. Tengo una bomba Ajá. en mi casa Ujú. y de la bomba salen 2 hilos. Supongo que uno es para en este caso, el flotador, ¿no? Del tinaco. Ujú. O bueno, ajá. Entonces, en la práctica, yo conectaría esos 2 hilos, uno acá y el otro al transmisor de nivel, ¿no? Ok, a ver, mire, nos estamos viendo Aurora nada más en la bomba centrífuga como máquina. ¿Hasta ahí? Ajá. Ok. De esa bomba salen conductores. ¿Salen qué, Tiene perdón? 2 conductores. Sí, 2 conductores o 2 hilos, ¿no? sí. Esos 2 conductores son para usted van a hacer la alimentación a 110 o 127, ¿no? Que esa es la alimentación de la bomba en corriente alterna. Como un motor que, imagínese no sé, la licuadora que yo quiero que funcione, necesito conectarla, tengo 2 conductores, los conecto a la clavija y ya le doy on, ahora sí que arranque la licuadora y ya lo pongo en la velocidad que yo requiera. Entonces, esos 2 conductores que están saliendo de su bomba centrífuga Aurora son los que usted va a utilizar para alimentar a la bomba a la tensión que requiera. Sí, esos usted le estaría alimentando en corriente alterna, ¿no? ¿Sí me escuchó, Aurora? Sí, profe, un poco cortado, pero sí, sí lo escuché. Ok, Entonces va a ser para atención, ajá, para la eso es en donde alimentación. usted va a alimentar va a alimentar el motor de la bomba, ahora sí el motor que mueve a la bomba. Para eso, para eso nos va a Ujú. servir. Ujú. Sí, como dice su compañero Brandon, sería la fase y el neutro, lo que usted está viendo. Profe, Sí. Esas, por ejemplo, si me permite ahorita, Johan, termino de comentarle a su compañera. sí, Eso, por ejemplo, si usted ya, Aurora, si ya quisiera que el arranque fuera a través del PLC, usted va a tener entre la bomba y el PLC un elemento que se llama relé, que esa es la parte de Ujú. potencia para que cuando mande los 24 volts el PLC pueda mandar los 120 o los 110 volts en corriente alta que requiere su bomba. Ok. ¿Sí? Sí, Ok. sí, profesor. ¿Alguna otra duda, Aurora? Pues antes bueno, entre la bomba y la cisterna hay supongo que son 2 codos nada más. Ujú. Son chiquitos y están seguidos. Ajá. Sí, me estoy imaginando, haga de cuenta, de aquí sale ahora sí, mi pulgar es la salida de la bomba. Tiene este primer codo y adelante tiene otro codo y al final. Sí, ¿Sí es así? sí. Sí. Ok. Sí hay algunas instalaciones que son así muy, muy simples, ¿no? Y Ujú. seguramente si usted vio en la parte de arriba del tinaco, lo que usted puede tener antes de llegar al tinaco, pudiera estar teniendo algún un filtro. Ujú. Eso pudiera ser ese filtro opcional, ¿no? Sí, Que sí, seguramente sí tiene el filtro, Aurora, ¿sí? Ok. sí. Bueno, ya nada más le preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que le dieron mantenimiento a ese filtro? Ay, no recuerdo, profe. Mínimo, mínimo, mínimo unas 2 veces por año. Entonces, ya Sí. ese filtro, ya en vez de estar limpiando el agua, hasta la de estar en su poco más para que ya vea producto de la práctica, hasta mantenimiento a su instalación le va a dar. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, Aurora? No, nada más, profe. ¿No? Ok, No. bueno, ahora sí, Johan, ¿cuál era la duda?
Lo que pasa es que ve que nos dijo que nosotros escogiéramos el sistema de medir de la bomba y bueno, de la cisterna. Ajá, ustedes van a seleccionar el sistema de medición de nivel para la cisterna. Encontré en Mercado Libre, bueno, buscando así más o menos un medidor ultrasónico para cisterna. En este caso es un wireless y no sé, bueno, está en un precio muy económico y dije, bueno, ese va a ser para esto, ¿no? Pero en mi típico de instalación, no sé si ese medidor va en el típico de la cisterna. Sí. Si se acuerda, Johan, antes de que terminara, antes de que nos mandaran a nuestras casas, vimos unos típicos de instalación para señal wireless hard. Sí, sí, sí. Sí, lo único que tiene que ver, Johan, ahí, si usted va a seleccionar este equipo que es con wireless hard, pónganle, debe su PLC también poder recibir la señal del wireless hard. O usted va a necesitar también intermedio una antena para que reciba la señal del wireless hard y pueda ya la antena comunicarse directamente con el PLC. Ok. ¿Sí me escuchó, Johan? Sí, claro que sí, profe. Ok. Ok, si tenga alguna otra pregunta o duda, Johan. En el típico de instalación, profesor, en el de la cisterna, ¿meto la bomba o la bomba la meto en el típico de instalación del tinaco? No, acuérdese, típicos de instalación, Johan, típicos de instalación, solamente vamos a tener para el transmisor de nivel, el que va a estar en la cisterna, y para los interruptores de nivel que va a tener en los tinacos. Y los típicos de instalación que usted va a hacer, Johan, lo que usted me envió ya es el diagrama completo de toda su instalación, desde la cisterna hasta el tinaco, ¿no? Y ya si se acuerda, cuando vemos ya el típico de instalación, por ejemplo, para eso del nivel, yo solamente voy a poner, por ejemplo, simbolizada lo que es una parte de la cisterna y cómo es que se va a montar el transmisor de nivel en la parte superior de la cisterna. ¿Sí? ¿Qué voy a necesitar? A lo mejor, no sé, estoy hablando ahorita al aire, tal vez pueda necesitar como una ménsula o un soporte para poner el transmisor ultrasónico. También voy a necesitar conduit o material eléctrico para llevar la alimentación al wireless hard, o a lo mejor que usted diga, no, mira, ahora sí le voy a poner una batería que dure 5 años para que no me preocupe por estar alimentando al transmisor, ¿sí? O sea, en este caso yo puedo ahora sí que imaginar más cosas. No sé, yo quería ponerle también, aparte de los botones de automático, un sensor para que me transmitiera, no sé, al celular o así. ¿Puedo también ponerlo? Ok, sí, ahora sí que, miren, yo les puse lo básico que necesito que traiga la práctica. Si ustedes quieren hacer el proyecto más grande, lo pueden hacer más grande como ustedes gusten. Pero acuérdense que de hoy en una semana hay que entregar la práctica. Ok. No, sí, sí, profesor. Entonces, ajá, sí. Igual, por ejemplo, si es un PLC, le puede poner la parte de un módulo que se puede implementar para la parte de ellos. Ahora sí, lo que es el Internet de las cosas, y que eso yo lo configure para que me llegue, para que yo tenga, por ejemplo, en mi celular, vamos a suponer, vivo en un lugar donde no llega el agua, ahora sí que necesito anticipar cuándo voy a pedir una pipa, y a lo mejor que cuando ya llegue a un determinado nivel me mande un mensaje al celular para que en ese momento yo pida la pipa y ya yo sé que en 2, 3 o 4 días, pero todavía voy a tener agua, ya me va a llegar la pipa a la cisterna, ¿no? Y en ese caso se vale.
Sí, es por eso se lo decía, porque lo vi lo del webinar. ¿Sí? Sí, pues ahora sí, miren, y yo aquí los invitaría en general para los que tienen esta parte de hacerlo de la práctica. No, está bien que vean la parte de Mercado Libre, nada más para darse una idea de los precios, pero luego esos precios no son los que verdaderamente tienen los instrumentos. ¿Sí? Les había comentado de una página americana que estaban los precios en dólares, no recuerdo el nombre de la página. Sí, y en esa parte, ahí a ese costo, ese es el costo real de los instrumentos, ya nada más le agregan un 40% de esos costos están en dólares, lo multiplica por 1.16, le está agregando el IVA y lo multiplica al tipo de cambio y es aproximadamente el costo del instrumento. ¿Sí? Por ejemplo, si usted vio algún ultrasónico y con wireless heart, pudiera ver, no sé, a lo mejor IFM, a lo mejor Cron, a lo mejor alguna otra marca, Baluf, por ejemplo, que pudiera estar manejando un transmisor de ese tipo. Y hay algunas de estas empresas que tienen en línea los costos de los transmisores, si es que más o menos se quiere dar una idea también, Johan. Ah, ok, sí, porque en este caso estaba en 2,700 el que le estoy diciendo. No, ahora sí que denme 6 de esos, entonces. Están muy económicos, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta más, Johan? No, nada más era eso y de los típicos, pero ya me comentó de nada más la bomba y la cisterna, entonces lo voy a separar del plano que hice Ok. total en 3D, lo voy a separar en 2. Sí, esa es su instalación en general y ya nada más son los típicos de instalación de los interruptores de nivel y del transmisor de nivel que está en la cisterna. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. No sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta respecto a lo que están haciendo para su práctica. Por el momento no, ya tal vez Ahora, mañana. Sábados y domingos ya no respondo dudas, ¿eh? Ya hasta el viernes, última hora. Sí, ok, jóvenes, si no hay nada más que agregar, aquí le dejamos. ¿Sí? Vale, gracias, profe. Ok, Buena tarde. por nada, Gracias, profe. Hasta luego. Sale, profe. por nada, jóvenes. Gracias, profe. Este, eh, mm, mm,